Ok, con esta breve introducción entonces vamos a definir estos mecanismos que existen de transferencia de calor. Fundamentalmente son fenómenos naturales a través de los cuales es posible la transferencia de calor de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Ok, vamos a recordar inicialmente, cuando definimos calor, ya hemos comentado que hablamos de energía de transferencia, es decir, es energía en tránsito, la forma en la que la energía se mueve de un cuerpo a otro. La ciencia que estudia precisamente estas variables, estamos hablando de la transferencia de calor. Nosotros ya hemos hablado de los principales mecanismos que existen. Vamos a definir ahora las ecuaciones fundamentales de cada uno de estos mecanismos. De inicio tenemos conducción, convección y radiación. Esos son los tres principales mecanismos de transferencia de calor. No necesariamente son independientes. En realidad, en la mayoría de los sistemas existen mecanismos simultáneos de transferencia de calor. La radiación es la transferencia de calor por medio de ondas. La convección es la transferencia de calor en un fluido o en un gas por medio de corrientes convectivas, es decir, de movimiento de sus moléculas. Y la conducción es la transferencia de calor por contacto físico con el cuerpo caliente. Ok, inicialmente para poder estudiar la transferencia de calor vamos a definir algunos conceptos. Inicialmente ya en termodinámica hemos hablado de qué es temperatura. Un cuerpo almacena energía en forma de movimientos moleculares. Esos movimientos moleculares están representados en la energía interna. En realidad la temperatura es el promedio de la energía cinética de un cuerpo. Sabemos que todos los cuerpos están constituidos por átomos y moléculas y que no son estáticos. En realidad aquí los átomos, dentro de una misma estructura cristalina, se encuentran en movimiento. Están unidos a otros átomos por medio de enlaces. Estos mismos enlaces sufren contracciones y repulsiones. Entonces tenemos aquí cierta cantidad de energía de enlace, representada como una energía potencial, que cuando se rompe fomenta reacciones químicas. Tenemos energía de enlace, tenemos energía de rotación de los mismos átomos. Estos átomos, por medio de mecanismos de difusión, pueden saltar de una posición a otra. Entonces, realmente la materia no es estática. En ciencia de materiales hemos revisado, por ejemplo, que cada material tiene una estructura cristalina definida y ligado a ese tipo de estructura cristalina, nosotros vamos a tener energía, fundamentalmente energía cinética, energía potencial, energía vibracional. Como a nivel macroscópico realmente no podemos obtener mucha información respecto al movimiento molecular, sí tenemos una forma de poder medir esas vibraciones moleculares. Objetos más fríos, hemos comentado que tienen menor temperatura y por lo tanto tienen menor movimiento molecular. Objetos más calientes tienen mayor temperatura y mayor movimiento molecular. De acuerdo a esto, entonces, de acuerdo a la cantidad de energía que poseen estos sólidos, líquidos o gases, que está relacionada con esas vibraciones, surgen los estados de agregación. Sabemos que un sólido retiene su estructura cristalina y tiene una forma bien definida. Si se añade calor a ese sólido, se convierte en un líquido cuando pasa la temperatura de fusión. Cuando pasa esa temperatura de fusión, ya no existe suficiente energía para poder soportar la estructura cristalina, sino que estos átomos se mueven con mayor velocidad, vibran con mayor frecuencia, lo que ocasiona que pierda su estructura.
Un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Posteriormente tenemos, cuando pasamos la temperatura de ebullición o de evaporación, el líquido se convierte en gas. Esto porque se sigue adicionando calor, por ejemplo, a ese material. Estas moléculas se mueven con mayor velocidad hasta que rompen la tensión de estos enlaces. Estos enlaces se rompen y las moléculas son liberadas de la estructura. Por eso los gases tienden a ocupar completamente la forma del recipiente que los contiene. Ok, entonces la energía interna en termodinámica es muy importante debido a que considera todos los cambios energéticos de la sustancia. En gases monoatómicos considera energía cinética translacional. En moléculas considera energía rotacional y vibracional. En líquidos y sólidos ocasiona energía potencial. Entonces, la suma de estas tres energías en un sólido y en un líquido constituyen completamente la llamada energía interna. El estudio de la energía interna nos va a permitir realizar un análisis de todos los mecanismos de transferencia de calor. Como vimos en sistemas cerrados, por ejemplo, se tiene principalmente que la energía interna es equivalente a la cantidad de calor que se administra o no hacia un sistema. Entonces, el estudio de esta función de estado nos va a permitir predecir algunos estados de los sistemas termodinámicos. Muy bien. Ya que revisamos las nociones básicas de la primera ley de la termodinámica, vamos a ver ahora los mecanismos principales que existen de transferencia de calor. Nosotros ya vimos que básicamente el calor es una forma de energía que está relacionada con todas las demás formas de energía. Es posible transformarla en energía cinética, en energía potencial, en energía interna, en trabajo. La tasa de transferencia de calor, además de estudiarla por medio de la primera ley de la termodinámica, que vimos que esta es su ecuación, también se puede estudiar por medios matemáticos. No solamente nos apoyamos de la primera ley, sino que nos vamos a apoyar de la descripción de los mecanismos de transferencia de calor. Para poder estudiar estos mecanismos de transferencia de calor, vamos a definir los primeros conceptos. Vamos a llamar Q mayúscula, a la cantidad total de transferencia de calor. Básicamente, esta cantidad total de transferencia de calor en el sistema internacional tendría unidades de joules. En otros sistemas generalmente se puede medir en calorías o se puede medir en BTU en el sistema inglés. Vamos a definir la razón o la tasa de transferencia de calor como esta Q con un punto encima. Esta Q no es más que la cantidad de calor por unidad de tiempo. Es una razón o una tasa de transferencia de calor. También se le llama rapidez de transferencia de calor. Generalmente se mide en joules por unidad de segundo. Esto en el sistema internacional. Un joule por unidad de segundo es lo que se llama un watt. En realidad también son unidades de potencia. La potencia es trabajo por unidad de tiempo o nos dice cuál es la rapidez con la cual se realiza energía mecánica. En el sistema inglés vamos a definirla en BTU por segundo o en calorías por segundo cuando utilizamos esta unidad. Entonces esa es la tasa de transferencia de calor, de modo tal que si yo quiero calcular la cantidad total de calor que es transferida, voy a aplicar esta ecuación. Es una integración, es la integral
de 0 a un delta T. Este es el tiempo total en el que tarda, digamos, en llevarse a cabo este mecanismo. Q es la tasa de transferencia de calor por dt. También Q, con un punto arriba, es calor por unidad de tiempo. Ok. De la primera ley de la termodinámica hemos comentado que el calor se transfiere siempre en la dirección de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. En este caso, la temperatura del cuerpo A, para que se lleve a cabo una transferencia de calores, debe ser mayor a la temperatura del cuerpo B. De esta manera, el flujo de calor iría del cuerpo A al cuerpo B. En esa dirección se lleva la transferencia de calor y también la tasa de transferencia de calor, que es calor por unidad de tiempo. Ahora bien, si se ponen en contacto estos dos objetos, eventualmente llegan al equilibrio térmico. Tenemos diferentes formas de explicar este proceso. Inicialmente tenemos un sistema en un estado. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo A que va hacia el cuerpo B. Tenemos un sistema en un estado en el cual se tiene diferentes temperaturas. Hay un gradiente o un intervalo de temperatura entre estos dos objetos. Ese gradiente delta T, que es temperatura del cuerpo B menos temperatura del cuerpo A, o a la inversa, ese gradiente hace que precisamente el calor se transfiera del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Después de alcanzar un tiempo suficiente, es decir, donde este delta T tiende a infinito, este sistema va a llegar a la misma temperatura, que sería la temperatura del equilibrio. De acuerdo a esto, entonces vamos a definir otro concepto que es lo llamado flujo de calor. El flujo de calor, esta es la notación del libro de Sengel, se representa como Q minúscula con un punto arriba. El flujo de calor también se le conoce en inglés como flux. Ese flujo de calor en realidad es la tasa de transferencia de calor por unidad de área. Es decir, es la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo por unidad de área. De modo tal que sus unidades deben de ser watts. Energía entre tiempo me da watts en el sistema internacional. Multiplicado, más bien dividido por metro cuadrado. Este es el flujo de transferencia de calor. Transferencia de calor por unidad de área perpendicular. Ok. Si analizamos esta figura de aquí, por ejemplo, vemos que este sistema consiste en una placa plana con un área transversal de 6 metros cuadrados. Su altura es de 3 metros, el tamaño de su base es de 2 metros. Supongamos que la cara detrás de esta figura está más caliente que la cara frontal. Esta cara que nosotros vemos es más fría. Entonces se transfiere un flujo de calor constante, 24 watts, para este sistema. ¿Qué significa? Que cada segundo se transfieren 24 joules de calor. Eso me dice esta información. Entonces esta es la cara de la sección transversal. Por lo tanto, si queremos determinar el flujo de calor, que es la tasa de transferencia de calor por unidad de área, simplemente dividimos esa cantidad, 24 watts, entre el área. El área es 6 metros cuadrados. 3 metros por 2 metros me da 6 metros cuadrados. Entonces, el flujo que
que ingresa sobre esta área es de 24 watts entre 6 metros cuadrados, que es 4 watts por metro cuadrado. ¿Cómo interpreto eso? Básicamente, la interpretación es la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ese valor de flujo de transferencia de calor de 4 watts por metro cuadrado significa que cada segundo en cada metro cuadrado, si nosotros lo descomponemos, es 4 joules por segundo metro cuadrado. Cada segundo que pasa en un área seleccionada, pensemos que es un metro cuadrado. Cada segundo que pasa, pensemos que esa área es esta. Si nosotros analizáramos un área transversal de 1 metro cuadrado, sobre esa área transversal, cada segundo, de manera perpendicular, están pasando 4 joules de energía. Esta información me da precisamente esta razón de flujo de transferencia de calor. La cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, por unidad de área. Y me sirve para poder comparar diferentes sistemas. Entonces, eso es lo que se llama el flujo de transferencia de calor. Para poderlo calcular, depende si tenemos sistemas cerrados o sistemas abiertos. Ya vimos que en sistemas cerrados, donde es despreciable la cantidad de energía potencial, de energía cinética, y se representan a volumen constante, esto sería volumen constante. Como es a volumen constante, la cantidad de trabajo es 0. La tasa de transferencia de calor se calcula así, como la masa por la capacidad calorífica por el delta T. Esto es cantidad global, porque generalmente en un sistema cerrado no hay un flujo continuo. Entonces, en este caso es directamente transferencia de calor. En cambio, en los sistemas abiertos sí existe un flujo constante. En el volumen de control, nosotros vamos a definir la cantidad de calor como la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo. Esto es lo que se llama tasa de transferencia de calor. Y de acuerdo a la ecuación de arriba, se calcula como el flujo másico, que es masa por unidad de tiempo, por el cambio de entalpía, por Cp, por delta T. Entonces, dependiendo del sistema que estemos tratando, vamos a hablar simplemente de una transferencia de calor, si es un sistema cerrado, o de la tasa de transferencia de calor, que es un sistema abierto. Estos son los conceptos que vamos a plantear.